Hola, muy buen día para todos ustedes. En nueva cuenta estamos aquí grabando esta capsulita nueva, como se los prometimos la semana pasada, ahora con J. Morales y Abogados. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre las audiencias de control de detención. ¿Qué es la audiencia de control de detención? ¿Qué es lo que conlleva esa audiencia? Y también, ¿qué hay antes de esa audiencia? Tenemos bien dicho que las audiencias de control de detención se desarrollan en diferentes etapas. Pero ¿qué pasa antes de eso? ¿Me puedes decir algo? ¿Qué tal? Buen día a todo el público espectador que nos acompaña en esta ocasión. Efectivamente, como lo comenta mi colega y socio, mucha gente tiene la incertidumbre de qué es lo que pasa al momento de una audiencia de control de detención. Es decir, cuando a una persona se le detiene en flagrancia, coloquialmente hablándolo, con las manos en la masa sobre un delito, obviamente ocurre una detención. A dicha persona la ponen a disposición al Ministerio Público a través de las autoridades que hayan sido los aprensores. Es ahí donde mucha gente nos pregunta, mucha gente tiene el desconocimiento de qué es lo que se lleva a cabo sobre esa situación. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién lo tiene detenido? Va a tener una audiencia, pero no sé de qué es. Y precisamente el video es para llevar a cabo el cumplimiento de todas sus dudas. Entonces, cuando están a disposición del Ministerio Público, el agente, ahora sí que investigador o también llamado fiscal, tiene la obligación de presentar dentro del término de 48 horas o, como lo llaman en el nuevo sistema, judicializar ese control de detención para llevar a cabo esa audiencia. Es ahí donde es vital la intervención de un abogado, la buena defensa o la defensa técnica, como se llama en el Código Nacional, de llevar a cabo con eficacia y con éxito de la libertad esa audiencia de control de detención. Aquí mi socio y colega va a seguir explicándoles qué contiene esa audiencia de control de detención. Así es. Pero antes de enfocarnos un poquito en la audiencia de control también, como tú comentaste ahorita, existe el tema y la incertidumbre muchas de las veces de los familiares, que qué es lo que pasa, por qué tanto tiempo detenido ante el Ministerio Público, qué es lo que hace el Ministerio Público en el tiempo en el que tiene él a su disposición al detenido. Efectivamente, en ese tiempo de 48 horas, ellos están integrando una carpeta de investigación en los cuales ellos están recabando distintas formas. Les tenemos que dejar claro también que en todo momento la persona que esté detenido tiene que tener el conocimiento de por qué está detenido, le tuvieron que haber leído sus derechos y también estar en presencia de un abogado cuando en un dado caso se le llegue a tomar algún tipo de declaración. Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento y qué es lo que pasa en esas 48 horas, ¿verdad? Pero ahora prosigamos con la audiencia de control de detención. Inicialmente, en la audiencia de control de detención, vamos a ver algo que es muy importante: la legal o ilegal detención de las personas. ¿Qué significa eso? Cuando una autoridad, ya sea un policía municipal, estatal, federal, ministerial o cualquier autoridad, detiene y en dado caso en flagrancia o por orden de aprehensión, ellos tienen que decir si efectivamente fue legal o ilegal la detención. Pero ¿quién lo determina? El juez de control, el juez de garantías, es el que va a determinar si fue legal o ilegal la detención. ¿Qué quiero decir con eso? Que si cumplieron con los términos que nos dice la ley, que si cumplieron leyéndole los derechos también al detenido, que si cumplieron con todo un protocolo del llenado del IPH, la autoridad, ¿verdad? Entonces, de ahí posteriormente, abogado, ¿me puedes explicar qué es lo que sigue después del control de detención? Sí, después del primer bloque, como nosotros lo llamamos, en esa primera instancia que comentó mi socio, ahí mismo se puede ir su familiar, su conocido, el detenido, ¿verdad? Siempre y cuando exista una ilegal detención que el abogado le demuestre al juez. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? En caso de que no se vaya en ese bloque, que el juez determine que es de legal la detención, sigue una etapa que se llama vinculación a proceso o no vinculación. Como muchos le llaman, resolver la situación jurídica de su familiar. Esto es muy importante, a nosotros nos ha tomado mucha relevancia y hemos llevado con éxito esta etapa. ¿Por qué? Porque en esa
esa determinación se puede ampliar o no el término para resolver esa situación jurídica. Es decir, cuando son casos muy notorios donde podemos aportar las pruebas que nosotros como defensa consideremos importantes, se pide al juez 72 horas o 144 horas para llevar a cabo esas pruebas, debatir la imputación, lo que pretende el Ministerio Público, de dejar vinculado a su familiar, a su conocido, y en base a ello obtener una no vinculación a proceso por violación, homicidio, secuestro, dependiendo del delito que sea. Posteriormente, al finalizar, en caso de que aún así el juez de control con las pruebas o sin pruebas haya determinado vincularlo a proceso, sí, cómo finaliza esa audiencia con unas medidas cautelares, hablando de que si son delitos de homicidio, secuestro, ya vinculados no se tiene la oportunidad de debatir toda vez que son prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar en el penal a sabiendas de que existe después una investigación formalizada. Pero aquí lo importante es que si son delitos contra la salud, robos simples, entre otro catálogo de flagelos sociales, se puede llevar a cabo una variación de medida, es decir, se puede debatir lo que quiere el Ministerio Público. Por lo regular, todos los ministerios públicos quieren la prisión preventiva. Sin embargo, existe la oportunidad de debatir que es resguardo domiciliario, una firma periódica, ya en su momento para poder llevar a cabo esa determinación. Entonces, esto es lo que consiste la audiencia de control de detención, la legal o ilegal detención, la vinculación al proceso y una medida cautelar. Así es. Claramente, como lo menciona, en cualquiera de esas etapas, uno de sus familiares, amigos o parientes que se encuentren en esa situación puede salir, ¿verdad? Ya sea si no fue legal su detención, ya sea en la vinculación presentando las pruebas adecuadas para que en dado caso el juez determine una no vinculación al proceso, y si en dado caso se le vincula al proceso, buscar una medida cautelar, la cual podríamos ver depende del delito, una que ya sea arraigo domiciliario o ya sea la firma, ¿verdad? Hay delitos en los cuales no impera esa medida cautelar, pero en esa etapa del proceso puede salir en libertad. Como dicen los jueces o los ministros, las jurisprudencias, que sea esa medida cautelar proporcional al delito por el cual se le está juzgando. Así es. Recalcamos, este video es para las personas que recientemente las acaban de detener y no saben qué hacer, ¿verdad? Que van a tener una audiencia, no saben de qué es la audiencia, que están en el Ministerio Público, no saben por qué. Todo esto se recalca para únicamente las personas que recién acaban de ser detenidas. Inmediatamente vean este video y en su momento, si les interesa el servicio, nos llamen a los números que van a aparecer publicados en vía Facebook, Instagram, entre otras cosas, de J. Morales y Abogados. Así es, muy bien. Entonces sería todo en este video. Espérenos la próxima semana con un videito más y algún otro tema igualmente relevante y muy interesante. Como dice mi colega y socio, nos pueden ubicar en las diferentes redes sociales en las cuales van a aparecer descritas, y nos pueden hablar por teléfono, y si en dado caso por la contingencia que estamos viviendo no es posible, podemos hacer una videoconferencia o una asesoría vía telefónica, ¿verdad? Perdón que me interrumpa, socio, hacemos referencia a que estas audiencias siguen día a día, por la contingencia son las únicas que de momento se están llevando a cabo. Así es. Muy bien, sería todo por el día de hoy y estamos a sus órdenes. Gracias.